Primera de Corintios 15:15, estábamos hablando de los falsos, de ser falsos testigos una vez que tenemos dudas respecto a la resurrección de Cristo. Esto lo dijo Angélica, me gustó, yo creo que está muy bueno, yo creo que lo voy a analizar más como parte de lo que estábamos platicando, ¿no? Y en el mismo primero de Corintios 15:20 comentaba Angélica también sobre qué eran las primicias, que era lo primero, era lo mejor de las cosechas, pero generalmente las primicias era lo que se cosechaba en el primer día en la temporada de cosecha, cuando ya tenía que cegarse lo que se había sembrado. Lo que salía en el primer día se consideraba las primicias, y eso pues se suponía que era de lo mejor que se estaba seleccionando, y eso es lo que se iba precisamente como ofrenda al templo. Eso eran las primicias. Y existía, dicen muchos, no, es que las primicias más el diezmo y eso hace mucho dinero y demás. No es cierto, es falso. Es como si fuera, por ejemplo, el mismo diezmo. El diezmo de lo que se iba recogiendo pues se tenía que dar, pero por otro lado las primicias era nada más la siega de un día, y y eso era cada cuando les gusta a ustedes que hubiese siega, cada 6 meses o cada una vez al año o cada 3 meses cuando mucho. Entonces cada 3 meses, cada 6 meses o cada año existía recoger de la siembra, y que era lo que se daba y era lo primero, por eso se llaman las primicias. Cuando se refiere a Cristo como las primicias, a eso mismo se refiere, a que Cristo es el primero de los hijos, o los que van a ser llamados, bueno, él ya era llamado hijo, pero de los que son resucitados, porque está hablando de la resurrección de Cristo, el cual es el primero que va a resucitar de acuerdo a lo que Dios tenía planeado para todos nosotros. Ya habíamos estado platicando anteriormente de la predestinación, y esto es una parte de la confirmación de en qué parte nosotros otra vez volvemos a ser parte de esta predestinación. Ok, luego, decía yo que Jesús le decían Garadeno, y no, me hice bolas, no es cierto, esto es una mentira. Me corrigió Quique con respecto a eso, diciéndome que se decía Garadeno porque no podía yo recordar cómo era, de la región de Garada, de ahí venían los garadenos, pero Jesucristo nunca fue garadeno, o sea, estaba yo confundido con el ciego garadeno. Él era Galileo, ellos le decían, eres tú Galileo, es a lo que yo trataba de recordar, pero no era garadeno, era Galileo. Y después también le decían, exacto, o le decían que él era nazareno, que es de la misma región, de Nazaret, ¿no? Pero nunca se dijo de él que él fuera de Belén, porque de Belén se suponía que iban a ser el Mesías, que era parte de esto que decíamos que al principio de los evangelios vienen aclarando que efectivamente Cristo o sus padres fueron a Belén, que ahí nació el Belén, pero después se regresaron a Galilea, ¿no? Y ese fue el punto, ¿no? O se regresaron a Nazaret. Entonces, ese es el punto, ¿no? O sea, no es que no fuera el Mesías conforme a lo que se había profetizado de él, sino que ignoraban muchas cosas, por eso la gente no creía tan fácilmente. Y como ejemplo dimos también el ejemplo del mismo Juan el Bautista, el cual se supone que tenía el espíritu de Elías y que había venido a profetizar o a anunciar la venida del Mesías cuando viene el Señor Jesucristo. Ok, en Hebreos 1. En Hebreos 1, cuando lo leemos al principio, les voy a leer tantito de Hebreos 1, no quiero que se vayan para allá, nada más que, sí, Hebreos 1. En Hebreos 1, no es Hebreos, es Hechos 1. Es que le puse mal como nada más puse 2, 3 letritas, no sé por qué le había puesto
Bueno, no importa. El caso es que tachoné ahí y pensé que decía Hebreos, pero es Hechos 1. En Hechos 1, antes del Pentecostés, en Hechos 1 nos dice, en el primer tratado, o Teófilo, bueno, que si quieren búsquenlo, pero de todas maneras, nada más es como para aclarar algunos de los puntos que estuvimos viendo. Me decía Angélica que leyera la parte donde se hablaba de que Jesucristo había estado con ellos durante 40 días, pero dentro de las citas que comentamos no estaban. Entonces, después dije, pues debe estar por Hebreos 1. Y sí, aquí está. Entonces, dice, en el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Que era lo que yo les decía. Él empieza haciendo los milagros, pero después en esos 20 días les empieza a enseñar a los discípulos por qué Él era el Mesías, ¿no? Cómo se cumplían las profecías. Dice, hasta el día en que fue recibido arriba y después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, o sea, a prueba de dudas, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces, aquí vuelve a confirmarse lo que yo les decía, solamente se presenta para estar con ellos durante 40 días, para estarles explicando con todo detalle cómo se cumplieron las profecías, por qué Él era el Mesías, qué faltaba por cumplirse de las profecías como el Mesías reinante, qué profecías se cumplieron como el Mesías nacido, ¿no? de hombre, el Mesías humilde que se le conoce, porque durante este periodo se tenía pues estas pruebas, ¿no? De que él iba confirmando con los salmos, que es lo que yo les decía muchas veces, hasta que leemos los salmos a los cuales nos hace referencia la Biblia, vemos que efectivamente se hablaba de que iba a ser resucitado al tercer día y demás, como lo vimos más adelante en el salmo que menciona. Entonces, más o menos es el contexto, ¿no? Entonces dice, hablándoles acerca del reino de Dios, y estando todos juntos, entonces les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, ¿no? Está el principio de Hechos. Entonces, es muy importante que lo tengamos presente, porque efectivamente, como yo les decía, cuando hablamos respecto a la actitud de la gente, la actitud de los sacerdotes, la actitud del mismo Pablo que perseguía a la iglesia, era porque les faltaba, por un lado, saber las bases reales del Señor Jesucristo, y por otro lado, no concebían que el Señor Jesucristo se hubiese hecho hombre, si es que se decía el Mesías y muchas cosas por el estilo que ya hemos visto, ¿no? Ok, creo que... Ok, dice así la palabra de Dios en 1 Corintios 15, 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Bueno, en esta parte, aunque parece muy complicado, me costó un poquito de trabajo porque parece trabalenguas, pero ya entendí que por medio de Adán entró la muerte a nuestra vida y el pecado. Y por medio de Cristo, nosotros somos rescatados tanto del pecado y tenemos la promesa de que vamos a ser, por eso dice que somos vivificados, que vamos a vivir junto con Él.
Entonces, me gustaría que pueden ayudarme con las lecturas. Romanos 5 del 18 al 21. Por favor, alguien que quiera leerlo. Dice, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ah, pero dijiste del 18, ¿verdad? De 18 al 21. Perdón, me fui antes. Perdón, del 18 al 21 dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para la venida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Así es. Entonces, ahí nos queda claro que, pues, en que Adán vino a hacer un proceso que obviamente Dios ya lo tenía predestinado, que Adán sabía que no iba a ser obediente, y él, pues, como castigo, ahora sí que nos adjudicó la muerte, que es el pecado original. Y después vino Cristo a vivificarnos, a reivindicarnos ante nuestro Señor Jesús. Jesucristo vino a reivindicarnos con Dios por medio del acto de la obediencia y de que murió en la cruz y se cumplieron ahí todas las profecías y resucitó. Entonces, por eso él dice que por un hombre, por su desobediencia se adquirió el pecado, y por la obediencia de otro se vino a obtener la reidentificación de todos los que creen en él, en Cristo. ¿Estoy bien, César, o me regreso? No, está bien, síguele. Ok. Bueno, ahora, del 15 a 23, ¿puedes leerlo, por favor, Javi? Sí. Nada más el 23. Sí, nada más el 23. Dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego, los que son de Cristo, en su venida. Ok, ahora vamos a leer. Te pido si lees Romanos 6, del 4 al 8. Está aquí. Déjalo. ¿Los 6 qué? Del 4 al 8. Ya. Bueno. Romanos 6, del 4 al 8. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en lo de su resurrección. ¿Hasta el 6? Hasta el 8. Ok. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Ok. En esa concordancia a nosotros nos está explicando que la muerte de Cristo vino a beneficiarnos a nosotros que creemos en Él. Y Pablo quería explicarle lo mismo a los corintios, que tenían que creer en eso. Ellos, como no tenían la escritura como tal en ese momento,
nada más tenían de palabra. Él quería explicarles que tenían que creer para poder obtener esa salvación y poder subir y que se cumpliera la promesa de nuestro Señor en ellos también, porque si no creemos, aparte de lo que hablamos que no es cierto, también no se cumpliría lo que el Señor prometió en nosotros. Si no hacemos lo que Él nos pide, ser obedientes, cumplir con todo lo que el Señor nos pide, que es creer en Él, que podamos también hablar de Él libremente, creyendo en lo que Él nos prometió y en lo que Él hizo por nosotros. ¿Sí? César, ¿puedes leer el 15:24 y 15:25, por favor? Sí, dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Puedes leer Salmo 110, César, por favor? Es la Sí. concordancia. Sí. ¿110 completo? 110:1. 110.1, ok. Dice, Sí, Salmo Jehová dijo a mi 110:1. Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus pies, a tus enemigos por estrado de tus pies. Ok, ya desde antes ya había una promesa de Dios hacia Cristo y hacia nosotros también, que primero, antes de que se cumplieran todas estas cosas, teníamos que estar sujetos a Dios. Aún Cristo se tuvo que sujetar a Dios para que se cumplieran estas cosas. Posteriormente viene un poco más explicado. ¿Puedes leer del 15:26 y 15:27, por favor? Sí. Y el primer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó, debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Nada más quiero hacer una aclaración. ¿Puedo hacer una aclaración? Sí. Claro. Javi leyó que el primer enemigo. ¿Qué leíste? Aquí está, el 26. No es el primer enemigo, es el poster enemigo. Esto quiere decir que el último. El poster, sí, es cierto, el poster enemigo. El poster enemigo, que es el último enemigo que van a vencer. Entonces, a eso es a lo que se refiere, ¿no? Nada más quería, el último enemigo al que van a vencer es la muerte. Eso es. De la muerte, pues es la. Sí, eso nada más quería aclararlo. ¿Va a dejar de existir? Sí, quería aclararlo porque para que no. Sí, síganme. Sí, claro. Salmo 8:6. ¿Hasta ahí vamos clarito, chicos? Sí. ¿Sí le van entendiendo? ¿Clarita? Sí. Yo sí. ¿Adi, tú? ¿Sí, mi amor? Ok. Salmo 8:6, por favor. 8:6. 8:6. Sí, por favor. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Es decir, ahí corrobora, igual que en el salmo anterior, que le está diciendo que todo está bajo sus pies del Señor y que se lo va a entregar todo a nuestro Señor Jesucristo a posteridad, pero que primero se tienen que cumplir todas las cosas. De hecho, una de las cosas se tiene que cumplir, que la muerte tiene que ser exterminada. ¿Y quién va a terminar con ella? Pues Dios. Para que se pueda cumplir, que el reino lo pueda tomar nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice el 15:28, por favor, Javi, hasta el 32. Ok. 15:28 dice, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos.
De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Y si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovechan? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Ok. Ahora puedes leer Isaías 22:13, es la concordancia. Isaías, ¿dónde estás, Isaías? Ya se murió. Se murió, entonces, ¿Isaías qué? 22:13. Isaías 22:13 dice: y he aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo: comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Es decir, ¿de qué sirve que nosotros tengamos, bueno, en este caso ellos, a los corintios les está diciendo que de qué sirve todo su trabajo, va a ser en vano si no está conforme a la palabra de Dios? Y que aún aunque hagan, se glorien, estén ellos muy gozosos y todo, de nada les va a servir, porque en su momento pues Dios va a pedirnos cuentas y va les va a hacer daño. Ahora, dice que, aquí me llama mucho la atención, dice: ¿por qué pues bautizan por los muertos? Es decir, ¿a qué se refiere con eso, César? Porque eso no lo pude encontrar. Sigo, ok. Era lo que yo les decía. Era lo que yo les decía, no pude encontrar, porque también lo busqué yo, los dos ramas de creyentes que comprendían la iglesia, o los que habitaban ahí en Corinto, que algunos sí pensaban que después de muertos íbamos a resucitar, y la otra mitad, se puede decir, de los que estaban ahí congregados, pensaban que no existía la resurrección de los muertos, después de muertos. Entonces, mientras que unos pensaban que sí, la otra mitad pensaba que no. Y entonces por eso él les dice: bueno, si ustedes no creen en la resurrección de los muertos, pues, y lo que estamos diciendo de Jesucristo, que resucitó, es falso, dice: pues entonces comamos y bebamos, porque pues mañana nos vamos a morir. O sea, hagan lo que quieran, pero todo tiene una consecuencia, ¿no? Síguele. Claro. Sí quedó claro, ¿verdad? Ok. Claro. Sí. Ok. Y a ver, yo entendía en esta parte que ¿por qué pues se bautizan por los muertos? Es decir, si no sí, tienes, porque los que creían que... si tú no tienes... Sí, te aclaro ese punto. Sí, los que creían Ajá. que sí se resucitaba después, ellos se bautizaban por los muertos. O sea, pensando en que iban a ser bautizados porque en el nombre de la fe que tenían, porque después iban a ser resucitados. Es más o menos el contexto. ¿Sí me explico, no? O sea, lo que marcaba, no dice los que se bautizan por los muertos, pero más bien que nada es los que se bautizan con esta creencia de que sí hay resurrección de muertos, que según el credo que tienen, ¿no? Según la religión que tienen. A eso es a lo que se refiere. ¿Sí fui claro? ¿Sí fui claro? ¿Me escuchan? Sí. Sí, te escuchamos, Adriana. Sí, yo lo acabo de encontrar. Dice que el bautismo por los muertos, también conocido como bautismo vicario o bautismo por poder, es una práctica religiosa que consiste en que una persona viva se ha bautizado en el nombre de otra que ya ha fallecido, y que esta práctica no es universal en el cristianismo, que es más prominente en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
Dice que esta práctica permite que las personas que no pudieron bautizarse en vida reciban las bendiciones del bautismo o de la vida eterna en el reino de los cielos. Ok, pero eso no puede ser para nosotros porque creemos en un Sí, Cristo pero, vivo, ¿no? pero aquí Que nosotros nos bautizamos, dice, ustedes van a recibir el bautismo en el nombre del Espíritu Santo. Dice, ya fueron bautizados en agua. Y dice, y ahora van a ser bautizados con el Espíritu. Ajá. Eso es lo que se refería, era que el bautismo y la bendición del bautismo por los muertos era porque según anteriormente iban a recibir la bendición en el reino de los cielos, pero ahora lo recibimos directamente del Espíritu Santo. sí, nada más que lo que te está diciendo ahí no es del todo cierto, Adri, porque Exacto. porque en aquel está comparándote lo que ahorita el culto que acabas de mencionar, lo que ahorita ellos están interpretando como que es como cuando interpretan sobre los dones del Espíritu Santo y demás, ¿no? Y dicen, no, el que se bautiza en el nombre de los muertos es, yo me bautizo por fulana persona que ya murió, ¿no? Pero recordemos que está hablando a la iglesia primitiva sobre una religión que no tiene nada que ver ahorita ni con pentecosteses, ni con adventistas, ni con ningún otro tipo, ni con ortodoxos, ni nada. Es una religión que empezaba de diferentes credos que tenían estas dos ramificaciones que les digo, en alguna vez, hay que preguntarle a Eric porque cuáles eran las dos ramas, porque no la pude encontrar, cuáles eran las dos ramas, cómo se conocían, pero ellos consideraban que efectivamente, como decíamos, ¿no? Ellos se podían bautizar por los muertos, como creyendo en que ellos podían ser resucitados de los muertos en cierto momento, ¿no? Que creían en la resurrección de siendo muertos, que volvían a resucitar. Y los otros no creían en la resurrección de muerte. Una vez estando muertos, para ellos ya dejabas de existir. ¿Qué es lo que hace Pablo cuando les está hablando sobre la resurrección de Cristo y diciéndoles que efectivamente ellos vivieron? Porque lo acabamos de leer, le dice, pues si Cristo no hubiese sido real, pues seríamos dignos de lástima, ¿no? Y dice, y somos hallados falsos profetas. Y dice, si la resurrección de los muertos no existe, pues entonces coman y beban porque pues, mañana van a morir. Pero a lo que voy es que lo que él estaba haciendo según esta predicación que alguna vez dio Eric, que me pareció de mucho, nos dio un panorama muy bueno respecto a estas dos tendencias, es que lo que él hace es que les empieza a hablar a unos sobre lo que creen y a los otros sobre lo que no creen, para que entre ellos mismos, pues algunos pudieran apoyar lo que él estaba diciendo, con respecto a que la resurrección efectivamente existía, ¿no? En las clases pasadas yo les decía que se empezaba a infiltrar en la iglesia falsas doctrinas, falsos maestros, se distorsionaba el evangelio y cosas por el estilo. Por eso cuando empieza 1 Corintios 15 les dice que hagan o que les está hablando de eso mismo, del evangelio que él había recibido, para que ellos hicieran lo mismo, para que ellos lo siguieran. Y bueno, ya no tomo más de la clase, nada más es mi punto de vista, ¿no? Preguntémosle a Erika a ver si se acuerda cuáles son las dos tendencias. Las dos ramas. Las dos ramas. Bueno, nos quedamos, y como hombre batallé en Éfeso contra fieras. ¿De qué me aprovecha? ¿Qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Él hace esta referencia en la última parte, porque dice, pues aunque he peleado con bestias, y de qué me aprovecha venir a decirles a ustedes que Cristo murió y resucitó por ustedes, si ustedes no creen.
entonces pueden hacer lo que ustedes quieran, ¿no? Les está poniendo de plano las cosas como son. Tenemos que creer, si no, pues nos va a cargar, porque no están obedeciendo ni creyendo en lo que están predicando. Eso dice el 33. Ajá. Ahora, ahí viene esta parte. Léeme por favor del 33 hasta el 36. A ver si estoy bien. Ok. Dice así, dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza y vuestra lo digo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Ok. Él empieza a hacer este tipo de menciones porque pues ellos tienen sus dudas y entonces más adelante va a explicar y muy claramente porque usa ¿se acuerdan de la parábola del sembrador? Sí. Utiliza de cierta forma esa referencia para poder comentarles a ellos como en nuestra vida. Puedes seguir del 15:37 en adelante. A ver, ahorita tengo todo. ¿Lo sigo? Sí, por favor. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Hasta ahí. Bueno, en la primera del 15:37 se refiere a que nuestro cuerpo es una semilla y que al principio es una semilla corrupta. No cuando en nuestra carne es la semilla, pero no está todavía transformada. Más adelante va a hablar sobre eso. Luego, dice, para poder convertirse, se refiere a actuar como una semilla que se siembra y el espíritu para finalmente ver vida, dar vida como una planta. Es decir, la semilla somos nosotros en carne y el espíritu es lo que después va a crecer. Por eso hay que alimentarlo en nuestro cuerpo, porque es lo que vamos a presentar ante Cristo. Así lo entendí. Y luego más adelante habla sobre que a cada uno nos dio el cuerpo que Él quiso. Entonces empieza a hablar sobre los tipos de carne que hay, que unas son carnes de aves, otras de hombre, otros de animales. Y más adelante va a ser unas referencias. Adelante, Pepe, 15:40. Bueno, Perdón. ¿Puedo comentar? Antes de... Sí, claro. ¿Sí? De eso se trata. Ok. ¿Sí? Dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y luego hace la referencia sobre las semillas. Aquí podemos hacer referencia a dos partes. Cuando nosotros morimos, cuando nosotros creemos, morimos al viejo hombre. Ajá. Y resucitamos al nuevo hombre, se puede decir, ¿no? Que en términos... Ok, es correcto. Y esa es la representación del bautismo. Se supone que morimos a nuestros pecados y resucitamos, salimos ya con el nuevo cuerpo, ¿no? El cuerpo ya siendo bautizados por aguas y luego por el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo para morir a nuestros pecados anteriores y vivir una nueva vida en Cristo a partir de ese bautismo.
Pero que puede ser desde el momento en que creímos, no necesariamente desde el momento en que somos bautizados, porque yo les decía que en algunas partes de la Biblia se ve que antes de ser bautizados por agua también se pide la unción del Espíritu y después viene el bautizo. Ahora, esa sería la primera parte. Esto también puede hacer referencia a la segunda parte, que es cuando morimos físicamente, realmente morimos y somos muertos, después posteriormente somos resucitados cuando venga el Señor Jesucristo, ¿no? Entonces también se puede hacer referencia en ese sentido con el mismo ejemplo, ¿no? De que morimos en Cristo para ser resucitados en Cristo, y porque en algunas partes, como lo veíamos en uno de los párrafos anteriores, decía que dice en el 31 que cada día muere en Cristo, que es lo que, haciendo referencia a lo que habíamos platicado antes, pero en la otra dice que con el mismo Espíritu seríamos resucitados de los muertos, que era el tema que veníamos platicando también con respecto a esta división del bautismo de muertos, ¿no? Y demás. Entonces, nada más es una referencia a que se está haciendo como que referencia a cualquiera de estos dos conceptos, ¿no? Podrían caber cualquiera de los dos conceptos. Síguele, Angie. Sí, pues, él trató de darle esta información a ellos, que entendieran, y la forma más simple, pues conocían lo que era la semilla, que era un cuerpo, y lo ocuparon como nuestros cuerpos, y al Espíritu como el fruto de creer, ¿no? En Cristo. Bueno, el 1540, por favor. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y la otra la de los terrenales. Dice, porque uno será transformado en Cristo Jesús y el otro morirá. Es decir, el que cree en Cristo, pues tenemos la promesa de que vamos a ser transformados. En cuanto a Él, dice que toquen las trompetas, la última trompeta, y Él venga regresa a la tierra. Nosotros seremos levantados y vamos a ver, primeramente los muertos, y luego, sí es así, ¿verdad? ¿Me preguntas a mí? Primeramente los muertos. Sí. Sí, primeramente los muertos van a resucitar y después los que estén vivos. Y los que estén vivos, para doblar rodilla y glorificar a Cristo, ¿verdad? Bueno, ¿pueden leer el 1541 y 1542, César, por favor? Sí, dice, una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucitará en incorrupción. Ok. Aquí yo tomé, importante se me hizo, corrupción. Condena por un grave pecado que atenta contra el prójimo y el bien común. Esa fue la corrupción. Y la incorrupción, interrupción literal de una actividad o circunstancia para lograr un propósito mayor. Estas dos palabras son importantes porque lo que viene tenemos que entender qué es corrupción e incorrupción. Dice, la principal forma de la... Otra vez, va. Okay. Otra vez tú, dime. Otra vez tú. No, dime tú, neta. Sí, habla de que de lo que hablábamos de los muertos que mueren y que es como esta semilla y que después se resucita, pero ya como en otra carne, que es lo que acabamos de comentar de los dos puntos, como se puede morir en la semilla, cómo se muere esta semilla y vuelve a resucitar. Y aquí está hablando del cuerpo. Morimos físicamente, somos sembrados, se puede decir, y después dice, ¿por qué? Porque corrupción quiere decir que es corruptible, que se puede deshacer, que se puede corromper.
se puede echar a perder, se desaparece, se deshace, se elimina, ¿no? O se echa a perder, se agusana, por decirlo de alguna manera también, ¿no? Pero resucitamos, morimos en ese cuerpo corruptible, pero cuando resucitemos con el Señor Jesucristo va a ser en un cuerpo incorruptible. O sea, vamos a resucitar en carne de más, pero vamos a ser transformados para encontrarnos con el Señor Jesucristo en un cuerpo incorruptible. Claro. Y es a lo que está haciendo referencia con respecto a la venida del Señor Jesucristo. Sigue. Ok. Bueno, yo todavía puse otro párrafo ahí. Dice, la principal forma de lograr esta transformación es la obediencia. Para lograr esta transformación en Cristo Jesús, ¿verdad? Porque no podemos lograr esta transformación si no es en creer en Él, en obedecer lo que Él nos pidió, que es obedecer la palabra de nuestro Señor. Y en los Corintios pues era lo mismo, no nada más, ellos, aunque tenían muchas religiones y muchas tendencias, ellos tenían bien claro que para poder llegar al reino de los cielos, era la obediencia a lo que les pedían, aunque no lo tenían escrito, pero sí lo tenían verbal de los apóstoles, y les mostraban Pablo que lo que estaban haciendo no era lo correcto, entonces tenían que obedecer para poder hacer esa transformación física a espiritual, ¿sabes? ¿Me pueden leer del 15:43, 15:44, hasta el 45, por favor? Dice, se siembra en deshonras, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Así es. Aquí les voy a hacer una referencia. Comenta que tenemos un cuerpo carnal, que es al que se refiere animal, y posteriormente va a ser un cuerpo espiritual. Y se refiere que también en el otro versículo, que Adán es la semilla corruptible y el cuerpo animal, y que Cristo es el cuerpo incorruptible, el espiritual. Es una comparación que hace Pablo. Génesis 2:7. ¿Me puedes leer esa, César, por favor? Sí, dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y el primer ser viviente pues fue Adán, ¿sabes? Pueden seguir leyendo, papi, del 15:47 a 15:50, por favor. El 47 no lo vi. No, hay que leer, por favor, del 47 al 50. 46. Espera, sí. Espérate. ¿Hay alguna duda, chicas? ¿Chicos? ¿No? ¿Hay alguna duda? ¿No? No. No. Les voy a hacer un examen, terminando. Ok. ¿De qué que terminas? De aquí que termine. Les doy 3 clases. Ok. Vas a ver, César. Yo Sigue. ya me voy. Ya está dejando. Sí. Basta. Tengo algo que hacer. Miren. Dice así, 1 Corintios 15:46. Sí. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es el de la tierra, el terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Está ahí, papi.
Dice, da referencia a que el hombre, Adán, era terrenal, mientras que Cristo era el espiritual. Eso queda clarísimo, ¿verdad? Sí, Sí, ¿Sí? ¿Sí? sí, Ok. sí. Bueno, sí. sí. Síguele, Pablo. Sí. 59, ¿no? Sí, por favor. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traemos también la imagen del celestial. Traeremos, Pero esto digo, ¿ah? traeremos luego. Traeremos. Sí, traeremos, perdón. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. ¿Sí? ¿Te sigo? Hasta ahí, hasta ahí. Es decir, les está hablando que el cuerpo y la sangre, así como estamos, somos corruptibles y que cuando morimos, si hacemos las cosas correctas, nos vamos a volver espíritu. Pero si no hacemos lo correcto, pues no se hereda como tal, no es algo que se tome. Nadie se compromete a darte algo porque ya te moriste y ya te vas a volver espíritu. No, te, te vuelves espíritu siempre y cuando creas en Cristo, siempre y cuando obedezcas, siempre y cuando se cumpla la promesa de nuestro Señor en nosotros. ¿Y cómo va a ser eso? Cuando nosotros dejemos el cuerpo carnal, de hecho cuando nos bautizan hay una transformación, porque dicen que morimos al pecado y vivimos para Cristo. Entonces, y el Espíritu Santo es nuestro consolador. Y Ok. desde ahí empezamos a transformarnos. ¿Alguna duda? No, yo No. quería comentarles algo que estaba leyendo, bueno, que Ok. estaba viendo, porque dice, en el 50 dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Sin embargo, fíjense qué padre, sin embargo, cuando estamos en la Santa Cena, el Señor les dice en la cena, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, y en la otra dice, esta es mi sangre que limpia el pecado del mundo, ¿no? Sí, Sí, pero porque sí ve la relación, o sea, mientras que lo carnal no se puede heredar, en el caso del Señor Jesucristo, que fue encarnado para morir por nosotros, a través de la carne precisamente y de la sangre, es de lo que Él nos limpia y con lo que nos da a nosotros el perdón de pecados. ¡Qué padre! ¿No? Bueno, Así yo es, así lo veo, pero porque yo así él lo no veo y tenía me llama pecado. mucho la atención, me gusta mucho esa parte. Sí, Síguele. porque él no tenía pecado, César, porque él Exacto, era limpio. Y exacto. por eso él pudo hacer ese sacrificio por nosotros. Así es, Precisamente es el cordero inmolado, ¿no? Le llaman. así es. Precisamente por eso. Porque no tenía mancha. Exactamente. Sí. Y por eso se cumple en lo que, pues Dios así fue muy bueno con nosotros porque dio a su Hijo por nosotros y ya cuando vas viendo todo lo que tuvo que pasar para poder llegar a el plan de Dios a cumplirse en nosotros por medio de su Hijo Jesucristo, pues sí es muy fuerte porque ¿quién da a sus hijos por otra persona, no? Sí, no, Yo lo creo que que yo digo, nadie. y lo que yo digo es que aquí habla específicamente de que ni la carne ni la sangre dice, no pueden, la sangre pueden heredar el reino de Dios. Pero en el caso de nosotros, nos hizo, o sea, todo coincide, pero al revés. Nos hace, no se puede heredar el reino de Dios, dice, pero a nosotros sí nos hace herederos con Dios a través de su carne y a través de su sangre. Y dice, y además de esto, dice después, no puede lo corrupto heredar la incorrupción. Sin embargo, como Cristo y éramos corruptos y nos transforma a incorrupción a través de la sangre del Señor Jesucristo. Entonces, como decíamos,
Nada más porque el Señor Jesucristo era sin culpa, ni sin mancha, ni sin pecado, y Él al dar su vida por nosotros, todo eso que se supone que no lo puede hacer la carne, Él sí lo puede hacer. Ok, es correcto. Va, síguele. De hecho, por eso Él viene y nos limpia, por eso hace la referencia Claro. de que cuando nosotros creemos en Cristo y no solamente eso, sino que reconocemos que somos pecadores, Cristo nos limpia, nos Sí. transforma. Sí, Y ya sí. desde ahí empieza una transformación. Mucha gente piensa que ya eres cristiano y ya eres salvo, pero va habiendo un proceso de cambio en nosotros. Algunos es Sí. muy rápido y algunos es más lento, pero es porque Dios nos va moldeando, como la arcilla va transformando conforme a sus planes, no conforme a los nuestros. Muchas veces bueno, él entró 5 años después que yo y sabe más y se mueve más y todo, pero ya después dice, el Señor te va mostrando que todo es conforme a su voluntad, no a la nuestra. Claro. Aunque a veces, muchas veces te esfuerzas, Él dice, espérate, todavía no es tu tiempo, ya llegará tu tiempo. Y nos va transformando para llegar a esa parte donde nosotros podamos presentarnos ante Él de forma, así como dice, ¿no? Incorruptible, limpia. Bueno, vamos a seguir el 15:51 nada más. Hemos hablado en las clases anteriores sobre llegar a la estatura del varón perfecto, ¿no? Lo que tú dices. Síguele. Sí, ok, nada más. El 15:51, perdón. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Ahora, primera de Tesalonicenses 4:16. Eso sí me es trabalenguas, perdón. Se me hace, me genera risa, pero me van a dar un jalón de greñas. No, ¿por qué? No te equivocaste más que yo la vez pasada, que yo así de plano me fui tendido con otra cosa que no era. No, yo ahorita traté de estar más calmada porque la vez pasada estaba yo que me moría de nervios. Vas bien, vas bien. Primero de Tesalonicenses 4:16, sí, por favor. Porque el Señor mismo con voz de mando. 4:16. Ajá. Ajá. Primera de Tesalonicenses 4:16. Sí. Porque el Señor Sí, mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, perdón, nada más el 16, ¿verdad? Ajá. Puedes leer si quieres el otro también. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre. Perdón, siempre con él. Hasta ahí, mi amor. Pues es claro que este hombre ya les hablaba sobre lo que, por eso les habla que es un misterio, porque ya estaba desde Tesalonicenses, ya estaba escrito que iba a haber un arrebatamiento, que iba a haber un tiempo en que los muertos iban a resucitar y los vivos iban a ser arrebatados y transformados, y presentados en los cielos ante Cristo. Y eso pues ellos no lo comprenden y yo tampoco lo comprendí mucho tiempo, pero ya con la lectura pues es promesa de Cristo que todos los que creen no salen. Podemos estar en el tiempo en que ya dormamos y después Él nos levanta de entre los muertos. Pero también habrá quienes van a presenciar la venida de Cristo. Y aún así los va a transformar para presentarse ante Él. No van a ir con su carne, se van a transformar para ir ante su presencia. Y eso es muy padre porque desde qué tiempo ya Pablo ya sabía lo que... Sí, es Pablo, ¿no? No me voy a confundir.
Pablo ya les hablaba de cómo iba a ser la resurrección. Es muy, muy padre esa parte. Vamos a seguir con el 15:52, por favor, de Primera de Corintios. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Es decir, ellos ya esperaban. Todavía, fíjate qué años estamos ahorita, en los 2000, y seguimos esperando ese tiempo. Y ellos también ya esperaban, no sabían en qué tiempo iba a ser eso. Pero él tenía claro que tanto los que dormían, ya los muertos, iban a resucitar incorruptibles, como los que estaban vivos y en su presencia se iban a transformar para poderse presentar ante nuestro Señor, dignos de, conforme a lo que Él prometió. Ahora lee por favor el 15:53-54, por favor. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Sorbida es la muerte. Sí, está bien. Sorbida. Sorbida. Sí, Sorbida está bien. en victoria. Ahora, César, ¿puedes leer Isaías 25:8, por favor? Sí. Por eso era tan importante que supiéramos lo que era incorruptible y corruptible, porque suena un trabalenguas, pero cuando ya tienes conocimiento de estas palabras, ya sabemos que está hablando de la materia que se descompone, y de una materia que perdura, ¿no? Sí. Corruptible e Ya, César, por incorruptible. favor. Sí. Ajá. Dice, destruirá a la muerte para siempre, y enjugará a Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Pues el Señor aquí hace una promesa, y también hace, a futuro, comenta que pues la muerte va a desaparecer, vamos a ser de alguna forma inmortales. Entonces nuestra materia tiene que estar preparada, nuestro espíritu tiene que estar preparado para vivir en esa inmortalidad. ¿Y cómo? Pues una es que la muerte ya no va a ser parte de nuestra vida. Ahorita nuestra vida es nacer, crecer y morir. Pero ya en ese tiempo nuestra vida va a ser otra completamente, ¿verdad? ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? Nada más una confirmación, aquí donde dice que destruirá la muerte para siempre. ¿Se acuerdan que estábamos haciendo esto de que la muerte es la última que va a ser destruida, que es lo que leíamos con Javis? Nada más haciendo la aclaración de a eso se refiere. A eso y a otros pasajes que hablan de que los últimos que van a ser capturados va a ser la muerte y el Hades y demás que vienen en el Apocalipsis. Síguele, Angélica. Ok. Del 15:55 al 15:57, por favor. Este versículo lo mencionamos mucho. ¿Dónde está muerte? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, mas gracias son dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ok. Y Pablo, por último, les da una indicación desde su
de su comportamiento como cristianos, porque Él dice que todo lo que hagamos será recompensado, pero pensando en que sea para nuestro Señor Jesucristo y por medio de Él para agradar a Dios. Eso es lo que la muerte en su momento va a estar ahí, pero que Cristo nos va a transformar conforme a su promesa y que la victoria va a ser en Cristo, porque nos vamos a ver resucitados juntamente con Él, ¿verdad? Hasta ahí quedé, y hasta ahí quedó César. Muy bien. ¿Das por terminada la clase o les vas a preguntar o vas a comentar algo más? Yo digo que ya pasó una hora. ¿Ya? ¿Ya me pasé? De la hora sí, pero no del horario. Te faltan 15 minutos. ¿Alguna duda? Te faltan 15 minutos. No. Angie, ¿qué es el aguijón de la ¿El muerte? aguijón? Ajá, Se refiere el aguijón es una parte de un animalito que es, por ejemplo, la abeja, cuando pica, y está haciendo referencia o comparativa con el de la muerte. El pecado. Cuando morimos, o el pecado. El pecado es la muerte, es el que nos lastima, nos hace daño. Ese es el aguijón. A eso se refiere. porque yo entendía que era como la enfermedad, como una Hazte cuenta, el enfermedad. pecado es una enfermedad, es algo que nos daña y quizás, ese es el aguijón. Ah, ya, entonces ya entendí. Ajá, ¿verdad? Sí, Angie, gracias. Las abejas, como dice Angie, con lo que te pican es con el aguijón. Se podría decir que el aguijón es una herramienta. Es la herramienta que utiliza la muerte para que tú entres en pecado, más bien para que salgas mal parado, utiliza el pecado, así como las abejas utilizan un aguijón para picarte. Sí, es una herramienta del pecado. Ajá. Ok. ¿Alguna otra duda, chicos? Traté de ser muy simple. Todo esto parecía un trabalenguas y yo de momento no lo entendí, pero conforme ya lo fui leyendo y metiéndome a los versículos, fui entendiendo de qué estaba hablando. ¿Sí está más o menos claro o nos regresamos en algo, chicos? No, pero muy claro, Angie. Está muy claro, me gustó. Qué bueno, mi amor. Sí, yo lo vi muy... Dice Fabi que si empiezo de nuevo. Yo creo que sí, empieza de nuevo, Angie, porque tengo mis dudas. Tú también. No, yo creo que se ve que lo preparaste, se ve que te metiste y qué bueno. ¿Me escuchan? Pues la idea es compartir y que todos nos alimentemos mutuamente y lo disfrutemos. Sí, se ve muy preparado. Muchas gracias por escuchar. Muy bien. Listo. Ok. ¿Quieren hacer algún otro comentario? Que no se repita. Ok, vamos a dar por terminada la clase.